Estudiaremos la clase 3.2 de la unidad número 2 del segundo año de bachillerato. Tiene que ver con la intersección de una recta con el eje Y. Nos dice que con las mismas ecuaciones de la clase anterior, encontrar las coordenadas del punto de intersección de cada recta con el eje Y. Ahí tenemos el literal A y el literal B. Supongamos que tenemos una recta, que es esta que aparece de verde acá, que le llamamos L. Y esa recta se corta con el eje Y en el punto B, X1, Y1. Ahora, como esta recta se intersecta con el eje Y y está ese punto B sobre el eje X, entonces observemos que el punto en la coordenada primera, o sea de X1, vemos que el X vale 0. Entonces ese punto B va a ser equivalente a la coordenada X 0, Y1. Por lo tanto, vamos a decir nosotros que si un punto está sobre la intersección con el eje Y, entonces tiene coordenadas, en este caso sería B, B0, Y1. Y esas serían las coordenadas que van a tener. Para encontrar el intersecto, vamos a tomar la primera ecuación y decimos que si el punto B 0, Y1 está sobre esta recta, o la recta que describe a esa ecuación, entonces al sustituirla en la ecuación debe cumplir la igualdad del literal A. Entonces lo que hacemos nosotros es sustituir las coordenadas. Entonces tenemos 3y igual a 3x más 3, y lo que vamos a hacer es sustituir el valor de cada uno de ellos. Tendríamos y1 igual a 3 por 0 más 3. Y1 va a ser igual a 0 más 3, y por lo tanto Y1 es 3. Así vamos a decir que las coordenadas del punto de intersección serán coordenadas del punto de intersección son 0,3, es decir, por ahí va a pasar esa recta. Al hacer la gráfica de esta ecuación, observemos que va a pasar por el punto 3,0. Digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 1, 2, 3. Negativo 1, 2, 3, 4. Bueno, de la clase anterior tenemos que esta ecuación se intersectaba en el eje X en el menos 1,0. Entonces colocamos ese punto. Aquí tendríamos menos 1,0, y en este caso se intersecta en el punto 3,0. Por lo tanto, la gráfica va a pasar precisamente por esos dos puntos, que sería este. Y ahí vamos a decir que es la ecuación y igual a 3x más 3. De igual forma, para el literal B vamos a decir que si el punto B 0, Y1 está sobre la línea recta que satisface la ecuación de x más 2y más 2 igual a 0, entonces sustituimos las coordenadas y en este caso nos queda 0 más 2y1 más 2 igual a 0. Entonces esto queda 0, 2y1 más 2 igual a 0.
pasamos el 2 a restar, pasamos el 2 a dividir por estar multiplicando, y por lo tanto y1 va a ser igual a menos 1. Aquí una corrección, que tuve un error, aquí es negativo, perdón. Entonces aquí va a ser positivo, positivo, y aquí va a ser positivo el resultado. Aquí es menos 2, aquí es menos 2, hay un error de dedo. Entonces aquí pasa a sumar 2 entre 2, eso va a ser igual a 1. Por lo tanto vamos a decir que el punto de intersección es el 0,1, que sería el punto o el otro de los puntos por el cual pasa esa recta. Para graficar a esta gráfica, valga la redundancia, primero teníamos que la intersección en el eje X era el punto 2,0. Entonces lo colocamos aquí el punto 2,0. Y según esta gráfica, para la intersección en el eje Y es el punto 0,1. Y luego lo que hacemos es trazar el punto o la recta que pasa por esos dos puntos, y bueno, en este caso sería así, ¿verdad? Y a esa gráfica es que nosotros le vamos a llamar la gráfica X más 2Y menos 2 igual a 0. Si lo hacemos así de manera utilizando los puntos respectivos, nos vamos a dar cuenta que nos da esa gráfica. En conclusión, vamos a decir que si nosotros tenemos una recta L, las coordenadas del punto, en este caso de intersección con el eje Y, son 0,Y1, donde el valor de Y1 se calcula sustituyendo al Y por el Y1 y el X por 0 en la ecuación, y despejamos Y1, que precisamente es lo que hicimos en el apartado anterior. Ahora, otro aspecto importante es que si L es paralela al eje X, entonces su ecuación sería Y igual a K, y el punto de intersección es el 0,K. Ahora, si la recta es paralela al eje Y, entonces decimos que no hay intersección entre la recta y el eje Y. De manera general, vamos a decir que a los puntos donde una línea recta corta a los ejes de coordenada, le vamos a llamar interceptos con los ejes. Ese sería el nombre que le vamos a llamar. La línea puede tener a lo sumo dos interceptos, uno en cada eje. Es decir, puede tener un intercepto con un eje o los dos interceptos en cada uno de los ejes respectivamente, pero no más de eso, ¿verdad? En cuanto a la parte de los problemas, en el número 1 me dice que me remita al problema 1 de la clase anterior, que sería la 3.1, y que encontremos las coordenadas con el eje Y.
En este caso vamos a colocar o vamos a hacer el literal A, que es y igual a 2x menos 2, y vamos a hacer el literal C, que es 2x menos 3y más 6 igual a 0. Y del ejercicio número 2 vamos a hacer el literal B, que es la ecuación 4x más y más 2 igual a 0. Vamos a hacer un ejercicio, nos dice encontrar los interceptos de 8x más 3y más 6. Lo vamos a hacer para los dos ejes. Entonces primero vamos a encontrar el intersecto en el eje X. Bueno, cuando teníamos en el intersecto del eje X decíamos que tenía que pasar por el punto a x1, 0. Entonces sustituimos por x1 y por 0, y1. Entonces tendríamos 8x1 más 3 por 0 más 6 igual a 0. Entonces me queda 8x1 más 6 igual a 0. Paso el 6 a restar. 8x1 igual a menos 6. x1 va a ser igual a menos 6 sobre 8. Que al simplificarlo me queda menos 3 cuartos. Es decir, x1 igual a menos 0.75. Ese sería el intersecto. Y por lo tanto el punto va a ser menos 0.75, 0. Para el caso el intersecto en el eje Y, hemos dicho que tiene que pasar por el punto 0, y1. Entonces sustituimos 8 por 0 más 3 por y1 más 6 igual a 0. Entonces me queda 3y1 más 6 igual a 0. Paso el 6 a restar, entonces 3y1 igual a menos 6. Y1 igual a menos 6 entre 3. Y1 igual a menos 2. Por lo tanto, el punto de intersección va a ser 0, menos 2. Y colocamos cada uno de esos puntos. El intersecto en X sería menos 0.75, aproximadamente por aquí. Menos 0.75,0. Y el intersecto en Y va a ser el punto 0, menos 2. Aproximadamente por acá. Entonces 0, menos 2. Y ahora lo que hacemos es unir la recta que pasa por esos dos. En este caso tenemos, sería este de aquí para acá y luego de aquí para abajo. Y con ello hemos representado la ecuación que nos quedaría es 8x más 3y más 6 igual a 0, y esa sería la forma de graficarlo. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.